a Voces por Media Calle y a nuestro programa Fuerza Interior. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, la licenciada Angie Bolaños y la licenciada Hilda González. Angie es psicóloga y coach y Hilda es periodista y compañera también del equipo de Voces por Media Calle. Bienvenidos y el tema de hoy va a ser cómo hacer una buena entrevista laboral. Cómo hacer para desempeñarnos mejor en una entrevista laboral, ¿verdad? Y sentirnos más cómodos, más seguros. Acordémonos en un principio de las primeras charlas que tuvimos acerca del lenguaje no verbal, lo importante que era eso, que a nivel no verbal es como el verdadero mensaje que nosotros transmitimos más que lo que decimos, dicen las palabras, es nuestros gestos y un montón de cosas más que vimos en ese entonces, pero que en eso vamos a profundizar muchísimo con Angie y con Hilda. Así es que las dejo con las expertas y las profesionales en el tema. Empecemos. Muy bienvenidas, queridas amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por compartir su experiencia y sus amplios conocimientos en este tema. Un Iniciamos con placer, Angie, entonces. un placer para todos los que están conectados en este momento y también pues muchas gracias por habernos extendido esta invitación. Para mí es un placer ser parte de este momento y de poder compartir un poquitito de lo que pues día a día uno va aprendiendo y que creo que pueden ser algunos tips interesantes para quienes en este momento se encuentran buscando trabajo eh, o que ya tienen trabajo y quieren empezar a buscar pues, algunas otras opciones laborales. Entonces tenemos algunas ideas y tips que consideramos pueden ser de su ayuda. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver información importante. Vamos a ver. Ok. Me avisan por favor si pueden verme la pantalla en este momento. Mirna. No veo. Todavía no. Okay. En este momento. Listo. Listo. Excelente. Ok. Perfecto, empezamos. Entonces, el tema de hoy, como decía Mirna, es cómo ser exitoso en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Es sumamente importante que nosotros nos preparemos. Muchas veces, pues, no pensamos en esto y es necesario que abordemos algunos temas. Entonces, la agenda de hoy con respecto a este tema es la siguiente. ¿Qué debo hacer antes de iniciar una búsqueda laboral? Además de eso, vamos a hablar un poco de los tipos de entrevista que tenemos en este momento, que pueden existir. Vamos a hablar también de algunos tips para manejarnos en esas entrevistas laborales. Eh, y también una técnica muy interesante para que ustedes puedan aplicarla a la hora de responder esas preguntas. Y por supuesto, si ustedes tienen algunas preguntas en las cuales quisieran ahondar más, queremos invitarlos a que por favor nos escriban en el chat. Nosotros vamos a estar monitoreando esas preguntas para poder ayudarles y compartir. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ahora sí, ¿qué debo yo hacer antes de iniciar una búsqueda laboral? Bueno, y una de las cosas muy importantes es que yo tengo que tener muy claro, por ejemplo, qué es lo que estoy buscando, qué tipo de organización es la que se ajusta más a mis intereses, a lo que yo estoy buscando en ese momento. Y una de las cosas importantes es pensar, por ejemplo, para poder determinar realmente si esa empresa es a la que quiero y deseo aplicar, es si esa empresa, por ejemplo, y esa posición me va a permitir a mí crecimiento profesional, me va a permitir crecimiento personal. Es una empresa que se ajusta a mis valores, ¿verdad? Es una empresa en donde yo siento que voy a poder dar un valor importante. Es una empresa de la cual yo me voy a sentir orgulloso el día de mañana por las cosas que voy a hacer y por las cosas que en general hace la compañía. Es indispensable realmente que nosotros
hagamos un análisis de ese tipo de cosas, porque a veces simplemente nos topamos con momentos de desesperación donde decimos, voy a aplicar a esta posición, a esta, no importa, a cualquiera, porque estoy en la necesidad de encontrar un trabajo. Pero no se trata de eso, se trata de encontrar el trabajo ideal, el trabajo donde realmente ustedes se sientan cómodos y cómodas de realizar esa labor y de ir día a día y no decir cada día qué pereza levantarme e ir a trabajar, sino más bien sentirse orgulloso y deseoso de estar ahí en ese lugar. Entonces, bueno, eso es lo fundamental. Ahora, otra parte que es muy importante y que muy pocas veces las personas toman en consideración y que es parte de la preparación que nosotros tenemos que hacer cuando empezamos nuestra búsqueda es realmente tomar un tiempo para ver si nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Damos por sentado de que, pues como yo convivo conmigo todo el día, yo me conozco suficiente, pero vieras que a veces no pasa así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos ciertas preguntas claves, como por ejemplo, ¿conozco yo cuáles son mis habilidades? ¿Conozco yo cuáles son las áreas en las que yo debo trabajar? Y más allá de las áreas en las que debo trabajar, porque a veces eso nos genera un poco de temor de, ¿será que yo tengo que compartir las cosas en las que no soy tan bueno o tan buena? Bueno, ese no es realmente la situación problemática o lo malo de la situación, sino que lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que, número uno, somos seres humanos. Y entonces, eso quiere decir que nosotros siempre vamos a tener áreas en las que tenemos que trabajar, en las que tenemos que ir mejorando. Y como seres humanos, entonces también tenemos la posibilidad de cambiar esas cosas o de mejorar. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos claro en qué somos muy buenos, en qué áreas tenemos que mejorar, pero más allá de esas áreas es qué estoy haciendo yo para mejorar en esas áreas o cuál es mi plan en adelante para poder ir mejorando eso. Entonces, esos son elementos sumamente importantes que necesitamos hacer previo a empezar la búsqueda de nuestro trabajo. Ahora sí, otro tema súper importante, cómo crear un currículum. Vean, esta parte es indispensable. ¿Por qué razón? Porque el currículum muchas veces es el primer elemento con el que se encuentran los reclutadores eh, que les va a permitir conocerles a ustedes. Entonces, el currículum tiene que ser sumamente claro. El currículum tiene que ser, ustedes tienen que poder resumir en un par de páginas, por ejemplo, todos esos elementos que los hacen a ustedes diferentes, distintivos y que los hacen atractivos para que ustedes puedan ser elegidos en una posición en particular. Entonces, algunos elementos importantes. Por ejemplo, el currículum debe ser escrito de una manera profesional. El currículum tiene que tener, vamos a ver, tiene que tener la información de contacto clara, ¿verdad? Y tiene que estar actualizada, porque muchas veces hicimos el currículum, lo dejamos por ahí y resulta que ahora, como los números de teléfono se cambian constantemente, entonces realmente se nos olvidó y dejamos el teléfono que teníamos en el currículum hace como 3 años. Entonces, es importante que nosotros tengamos actualizada esa información. Es importante que nosotros además actualicemos la información en las redes sociales, porque no solamente los reclutadores no solo pueden llegar a nosotros cuando nosotros aplicamos directamente a la posición, sino también cuando ellos pasivamente, ¿verdad?, nos empiezan a buscar en las redes sociales y de repente se topan con nuestro currículum y dicen, bueno, mira, esta persona tiene ciertas características y ciertas competencias que funcionan para lo que yo estoy buscando y la posición que necesitamos en nuestra compañía. Vamos a contactar. Entonces, ¿qué pasa cuando ven ese currículum y de repente el teléfono no funciona y el correo no funciona tampoco? Entonces no nos van a poder contestar, no nos van a poder contactar, perdón, y no van a poder enlazar esa primera entrevista con nosotros. Entonces, muy importante que tengan la información de contacto clara. Después de ahí, ¿qué tenemos que incluir nosotros? Pues nuestra experiencia profesional
Empecemos de lo más actual, ¿verdad? A la parte última, al primer trabajo que tuvimos. Vamos a incluir también a la hora de poner la experiencia profesional, y esto es a veces uno de los errores muy comunes, que solo ponemos el año. Entonces, imagínense que ponemos 2017. Fui asistente administrativo en el 2017. Bueno, eso a mí como reclutador no me dice mucho, porque yo no sé si fue que en el 2017 usted fue asistente administrativo solamente en diciembre del 2017. Entonces, no tengo realmente una idea clara de cuál fue el periodo en el que estuviste. Entonces, hay que poner la fecha, incluyendo el mes, el año en que se inició, incluyendo entonces también la fecha del mes, no necesariamente un día, pero sí el mes y el año en que se finalizó, o poner que está actualmente trabajando en ese lugar, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Qué debemos incluir además? El nombre de la posición, el nombre de la compañía y cuáles son las responsabilidades principales que se están llevando en esa posición. Es importante que se ponga un resumen de esas responsabilidades y de las tareas que se tienen, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder identificar cuáles son las competencias que has logrado pues llevar a cabo, que has logrado aprender. Entonces, sumamente importante eso. Luego, además, debemos incluir cuáles son nuestros estudios, ¿verdad? ¿Cuál es el grado académico que tenemos ya concluido, o si estamos en ese momento cursando algo? Y los idiomas, y en el idioma, ¿cuál es el nivel que tenemos? Esos son los elementos básicos y principales. Entonces, eso es un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que no debemos tener o hacer en un currículum, ¿verdad? Ven acá claramente que, por ejemplo, no debemos incluir una foto que no sea nada profesional, ¿verdad? Y la Mujer Maravilla, pues ahí en un currículum no tiene como mucha cabida. No debemos incluir diferentes tipos de fuentes de letras, ¿verdad? O hacerlo con una letra que no sea realmente legible, ¿verdad? Entonces, este tipo de elementos son los que tenemos que tratar de evitar cuando estamos construyendo un currículum. Ahora, este es un ejemplo de un template que ustedes pueden utilizar. Entonces, como les decía, vamos a poner en el encabezado, es súper importante poner cuál es el nombre mío y la información de contacto. ¿Por qué? Porque arriba es lo primero que el reclutador va a buscar. Entonces, esa información siempre les recomiendo que la pongan en la parte de arriba, y luego vamos a empezar a poner toda la información que les mencionaba, como con la experiencia profesional, los estudios y los idiomas. Si hay algo en particular que ustedes consideren que les destaca, como por ejemplo algunos otros estudios que han realizado, que llevaron un curso de Excel y tienen Excel nivel intermedio, o tienen una herramienta para manejar reportes que se llama Power BI. Alguna herramienta que les haga a ustedes destacar, o algún curso que les haga destacar, pues lo pueden poner ahí también. Pero básicamente esos son los elementos principales que tienen que incluir en un currículum. Una vez que nosotros ya tenemos ese currículum, que ya hemos hecho nuestra investigación de la compañía a la cual queremos aplicar, que además ya hemos aplicado formalmente a esa compañía, entonces ya viene el proceso de entrevistas. Y las entrevistas entonces pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? En este momento tenemos entrevistas presenciales, telefónicas, y ahora con la nueva normalidad, pues las entrevistas virtuales, que son más frecuentes. Entonces, vamos a ver algunos elementos importantes para que ustedes consideren a la hora de tener cada una de estas entrevistas. Entrevista presencial. Bueno, durante esta entrevista es importantísimo que ustedes, número uno, pues siempre conozcan de la empresa, ¿verdad? ¿A cuál posición yo estoy aplicando? Eso es fundamental para cualquier tipo de entrevista. ¿Qué competencias están buscándose en esa entrevista? Luego, lo otro que tenemos que tener claro es preguntar cuál es el tiempo estimado que se necesita para esa entrevista. Hay entrevistas que no se dura solamente una hora. Hay entrevistas en donde hay que hacer alguna práctica, ¿verdad? Algún estudio práctico,
y de repente puede que eso nos lleve 2 horas o 3 horas de estar en un lugar. Entonces, lo primero es que ustedes tengan claridad de cuánto tiempo necesitan para poder estar con tranquilidad y poder organizar su agenda de forma tal que nada se les interponga en ese momento. Tenemos que tener claro, entonces, como les decía, cuál es el puesto que estamos aplicando y cuáles son los elementos básicos que se están buscando. ¿Para qué? Para que yo tenga claro ejemplos que puedan ser pertinentes y que les puedan ayudar a los reclutadores a identificar si yo tengo esa competencia o si tengo esa competencia en un grado menor, pero tengo la capacidad y la posibilidad de mejorar. Entonces, eso es importante. Y aquí les voy a hacer una anotación. Competencias hay muchísimas, ¿verdad? Y cuando me refiero a competencias es la capacidad de poder desenvolverse en una tarea partiendo de ese conocimiento previo que teníamos, del conocimiento teórico y de la experiencia también que hemos ido adquiriendo. Entonces, eso quiere decir que nosotros no necesariamente nacemos con todas las competencias aprendidas, sino que nosotros vamos aprendiendo cosas en el transcurso de la vida partiendo de esas experiencias. Entonces, se puede aprender. Eso es muy importante. Y tenemos que tener muy claro nuestro currículum. ¿Qué pusimos en el currículum? ¿Por qué? Porque el entrevistador va a tener esa información de ustedes a la mano. Entonces, por ejemplo, si resulta que ustedes pusieron en el currículum que ustedes hablaban inglés, francés e italiano, eh, aunque ustedes saben que para esa posición no se requiere el italiano, por ejemplo, este, eh, ustedes tienen que realmente hablar esos idiomas. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que alguien en ese momento diga, ah, yo hablo italiano, ¿verdad? Si usted no habla italiano, hasta ahí llegó la entrevista. Eso quiere decir que no está siendo honesto, que es una de las competencias y de las características principales que se buscan en una persona. Entonces, con esto les quiero decir, siempre pongan única y exclusivamente la verdad, ¿verdad? No hay que poner otro tipo de cosas si ustedes no conocen sobre eso. Es mejor poner que yo sé cierta tarea en un nivel básico, que yo tengo un nivel básico de portugués, a poner que tengo portugués fluido, ¿verdad? Cuando no es así. Entonces, sumamente importante eso. Es en la forma presencial. Y luego, siempre tengan en consideración, que es un tema que vamos a abarcar más adelante, que nosotros no existe la no comunicación, siempre comunicamos. Entonces, nuestra postura y la forma de vestir hablan mucho de nosotros y, por supuesto, las actitudes. Desde el primer momento en que nosotros entramos a la compañía, desde la forma en que nosotros nos comportamos, ya eso habla mucho de nosotros y nosotros no sabemos quién pasa por ahí en la sala de espera y si nos están viendo desde ese momento. Entonces tenemos que pues estar pensando siempre de que estamos siendo evaluados. Eso es importante en la forma presencial. Ok, ahora vamos a hablar de la parte telefónica. A veces, cuando nos hacen una entrevista telefónica, pueden suceder dos cosas. Puede suceder que previamente nos agenden ese espacio, entonces ya nosotros tenemos la posibilidad de prepararnos y de decir, mira, bueno, me van a llamar de X empresa, entonces voy a revisar un poquito de información, qué hace la empresa, quiénes son, ¿verdad? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su misión? Entonces tengo la posibilidad de revisar. Y por otro lado, puede ser que simplemente me llamen y me digan, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo le llamo porque quiero hacer una entrevista laboral de X empresa para X posición. ¿Usted cree que tengan un espacio de tiempo para poder conversar? Y entonces, como decimos, nos toman fuera de base. En esos momentos, entonces, mi recomendación es que ustedes, pues muy amablemente pregunten, claro, estoy dispuesto, ¿verdad?, a la entrevista, si es que ese es el caso. Sin embargo, me gustaría preguntarle, ¿sabe usted más o menos cuánto tiempo vamos a tardar en la entrevista? ¿Verdad? ¿Esto por qué? Porque resulta que si ustedes están en medio de alguna otra tarea y ustedes dicen, claro, me puede entrevistar, seguro en 10 minutos terminamos y esa entrevista puede durar
de 30 a 40 minutos. Y si ustedes estaban en la universidad, por ejemplo, o estaban en medio de su trabajo y tienen una reunión importante a la cual tienen que simplemente asistir, entonces es importante que puedan evaluar si pueden tomar con tranquilidad la llamada o si necesitan reagendar la llamada. Entonces, en ese momento no hay ningún problema. Yo creo que la honestidad es uno de los elementos bien importantes para saber si en ese momento se sienten ustedes con toda la disposición de tomar la llamada o por el contrario, pues que puedan modificarlo. Entonces, siempre piensen en la parte del tiempo. Eh, por supuesto, sean muy consecuentes con lo que ustedes dicen y con lo que ustedes saben que pusieron en su currículum, porque nuevamente les digo, esa es la guía que va a utilizar el entrevistador. Y si ustedes dicen algo que no es verdad o que está pues confuso, entonces va a generar duda y probablemente no vayan a continuar con el proceso. Entonces, sumamente importante ser muy honestos. Y de nuevo, siempre la cordialidad, importante que se hagan preguntas, no se queden con preguntas, siempre tratar de evacuar cualquier pregunta con respecto a cuáles son las responsabilidades y el rol. Inicialmente no recomiendo necesariamente hacer mucho cuestionamiento sobre todos los beneficios y demás. Eso es una parte que generalmente viene más adelante. Es importante que ustedes compartan cuál es su expectativa salarial para que entonces el entrevistador pueda saber si realmente se ajusta a lo que ellos también pueden pagar. Eso es con respecto a la parte telefónica. Y ahora venimos con esta nueva modalidad que es la parte virtual, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que les he mencionado anteriormente aplican para esta parte virtual. Pero, ¿cuál es una de las diferencias? Que en la parte virtual, nosotros tenemos que pensar que es importante que pongamos la cámara, por ejemplo, que tengamos una buena conexión a Internet para que en medio de la conversación no se caiga la conexión y que entonces perdamos esa sinergia, ¿verdad? Que perdamos esa conversación que puede haber sido muy importante. Entonces, asegúrense de estar en un lugar tranquilo, en un lugar donde se sientan cómodos, en un lugar donde tengan buena conexión a Internet. Cuiden también su postura, ¿verdad? No es lo mismo que estén así sentados a que estén todos apachurrados, ¿verdad? En la silla y que entonces eso va a demostrar algunas otras cosas que, como les digo, vamos a de repente revisar más adelante, pero siempre cuiden mucho y piensen que la otra persona me está viendo cómo yo me comporto, no solo lo que digo, sino también cómo me comporto. Si cuando me hacen una pregunta estoy viendo, ¿verdad? Siempre para otro lugar, o estoy realmente poniendo atención, estoy tratando de ver a la persona que me entrevista. Entonces, son elementos importantes. Y de nuevo, siempre tratemos de tener ejemplos claros que ejemplifiquen las competencias que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, recuerden, todo comunica. Y cuando tenemos una entrevista virtual, igual de una forma presencial, también hay comunicación, igual que cuando nosotros estamos al teléfono, podemos con nuestro tono de voz demostrar que estamos sintiendo mucho interés por lo que nos están diciendo o por el contrario, ¿verdad? Y eso se va a notar. Ok, entonces, tips generales. Recuerden siempre, conocer, ¿verdad? Preguntarse cuál es esa empresa importante. Y otra cosa importante es que ustedes practiquen ciertas preguntas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas nos hacen inicialmente? Como les decía, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son las áreas en las que usted necesita mejorar? ¿Cómo se ve usted de aquí a 2 años a nivel laboral? ¿Se ve usted creciendo hacia dónde? ¿Hacia qué tipo de posiciones, por ejemplo? ¿Dónde cree usted o cuál cree usted, por ejemplo, que ha sido el mayor logro profesional que usted ha tenido? ¿Y por qué cree que es así? Entonces, ese tipo de preguntas es importante que ustedes las vayan trabajando para que no tengan sorpresas y que tengan respuestas importantes. Entonces, de nuevo, otros tips generales. Siempre
estar muy concentrados. Yo creo que eso es sumamente importante. Dejemos de lado el teléfono. Si tenemos alguna situación importante y tenemos que en ese momento decirle al entrevistador, disculpe, voy a dejar el teléfono encendido porque puede ser que me llamen de mi casa, a mi hijo, ¿verdad? Algo que sea realmente de peso, pero de lo contrario, póngalo en silencio o lo apagan para que no tengan distracciones y se puedan concentrar. La presentación personal es muy importante en todo momento y el conocimiento personal y también de la empresa y la posición a la que estamos aplicando, ¿verdad? Bueno, les hablé de un método para realizar o dar las respuestas a una entrevista y me gustaría compartirles entonces un videito para que ustedes puedan eh, entender un poquito más de este método que se llama STAR. Vamos a ver si lo logramos ver. Ok, ese video resume un poco de método que se llama STAR, que pueden ver acá en resumen. Entonces, la S significa la situación, o sea, tenemos que detallar ese contexto, de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. La T es la tarea, de qué específicamente tarea vamos a compartir ese ejemplo. La R es la acción, qué acciones nosotros hemos tomado la A es la acción y la R son los resultados. Entonces, S, situación, ¿verdad? T, tarea, A de acciones y R de resultado. Lo ideal es que nosotros siempre compartamos eso con ejemplos de cosas que ya hayamos vivido anteriormente. Y traten siempre de dar ejemplos apegados a su experiencia profesional o de estudios del colegio, de la universidad, ¿verdad? Eso es lo ideal. Les voy a dar un ejemplo rápido para que ustedes vean cómo se aplica esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar una respuesta que sea efectiva a la pregunta de, por favor, cuénteme cómo maneja usted el tiempo cuando usualmente ha tenido muchas tareas importantes que realizar? Pensemos en una respuesta, primero, no tan efectiva. Una respuesta no tan efectiva a esa pregunta podría ser, bueno, yo lo que generalmente hago es que yo agendo mis tareas y hago una lista y pues ahí voy, poco a poco. Eso sería una respuesta que no es tan efectiva. Ahora, una respuesta más efectiva utilizando este método podría ser el siguiente. Ok, claro, tengo un ejemplo. Le voy a hablar del mes pasado, cuando tuve tres proyectos muy importantes que trabajar. Entonces, lo que hice
en esos proyectos fue específicamente sacar una lista de todas las tareas que tenía, sacar una lista de cuáles eran las fechas límites de entrega de esos proyectos y cuál era la prioridad, cuáles eran los que tenían mayor impacto. Entonces, a partir de eso, yo tomé esas tareas, las fui agendando en mi calendario para saber qué día específicamente tenía un tiempo designado para esa tarea y para cuándo tenía que terminarlo. Al final del mes logré cumplir con todos los proyectos a tiempo, logré enviar todos los resultados a tiempo y el resultado fue muy satisfactorio. Si bien en esa respuesta yo hablé de una situación en particular, estoy hablando de la tarea que era cómo manejé mi tiempo en esa situación en particular, qué acciones tomé y cuál fue el resultado. Eso me permite a mí, si yo tengo esa estructura en mi cabeza, me permite a mí, pues ir teniendo una respuesta más completa, y evitar que el entrevistador tenga que hacerme tantas preguntas para realmente sacar la información que le es requerida. Entonces, siempre piensen esa palabra, start, y entonces vayan en su mente de repente diciendo, ok, ya hablé de la situación, ya hablé de la tarea o del tema que me están pidiendo, ahora voy a decir qué acciones tomé y qué resultado tendría. Si ustedes no tienen un ejemplo de algo pasado, también lo pueden hacer y pueden utilizar esta técnica para decir, pues elementos ya para el futuro. Entonces, yo lo haría de esta manera, si yo me encontrara en esta situación, tomaría estas acciones y creo que este sería el resultado. Entonces, esa es una técnica súper efectiva que sé que les va a ayudar muchísimo. Ok. Y ya para pues, finalizar, uno de los elementos más importantes que ustedes tienen que considerar cuando están haciendo una entrevista laboral es pensar qué valor agregado eh, tengo yo, ¿verdad? ¿Qué valor le doy yo a la empresa? Y yo creo que si a ustedes les preguntan, ¿verdad? Les dan el espacio para compartir, eventualmente luego de una empresa, es esa posibilidad de que ustedes les puedan decir, yo quiero que sepan que si ustedes a mí me contratan, ustedes van a tener la posibilidad de tener una persona que sea muy comprometida, una persona muy responsable, una persona que quiera aprender, una persona que se arriesgue a salir de su zona de confort para poder aprender y hacer cosas diferentes y además poder ayudar al objetivo que ustedes tienen. Así que por favor, les agradezco, puedan pensar en el currículum, en mí, y pues estoy acá para servirles. Entonces, algo así, en donde yo sé qué es lo que yo tengo de diferente, qué es lo que yo voy a dar para que esta empresa realmente diga, esta es la persona que tiene que ocupar ese puesto. Eso nos va a hacer, va a marcar la diferencia sin duda alguna y van a destacar ustedes por encima de otras personas. Entonces, los insto de nuevo a que sigan estos tips, conozcanse ustedes mismos, conozcan la empresa y las posiciones y la posición en donde ustedes están aplicando y siempre tengan ese as debajo de la manga. ¿Qué voy a agregar yo de valor a esta compañía si ustedes me contratan? Espero que esta información les haya sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta, pues estamos para servirles. Y pues acá les dejo también mi información de contacto, pues para adelante si tienen alguna necesidad eh, pues alguna capacitación, alguna charla, ¿verdad? O algún proceso de coaching, de asesoría o de psicoterapia, pues estoy para servirles igual que mi compañera Mirna. Doña Mirna. Muchas gracias, Angie, qué interesante. Mira, hay un montón de cosas ahí que yo no me imaginaba. Pero, por ejemplo, cuando uno habla con gente o en la consulta o etcétera, hay situaciones que se presentan que la gente le dice a uno, ¿qué debo contestar si me preguntan que estoy embarazada? Porque eso es una cuestión Uh -huh. terrible, porque si estás embarazada, con todo este problema de género y demás, etcétera, ¿verdad? No te van a contratar muy probablemente, ¿verdad? Entonces, y si mientes, todo un problema, porque como vos decías, hay que ser honesto. Entonces, con respecto a la honestidad, se me ocurrieron ahí varias preguntas. Claro. Pero, ¿qué debe contestar una persona si está embarazada y le pregunta si está embarazada?
Es una muy, muy buena pregunta, y bueno, a eso les voy a comentar. Resulta que hace unos 2 años para atrás, 3 años para atrás, se hizo una modificación, en la ley laboral, y entonces eso incluyó una modificación de forma tal que tenemos que evitar cualquier pregunta, nosotros como reclutadores, cualquier pregunta que pueda sonar o que pueda hacer que se haga un sesgo, ¿verdad? Que haya Como eh, discriminación. discriminación, correcto. Entonces, es una pregunta que nosotros no deberíamos de hacer, ¿verdad? Para empezar, no debemos preguntar, por ejemplo, este, ¿usted es casado o casada? ¿Tiene usted hijos? ¿Verdad? Son elementos que son de la vida personal que no se tienen que compartir. Por tanto, a esa pregunta la persona puede decir, me abstengo de responder en este momento porque es algo pues, de mi vida personal que no viene necesariamente al caso. Puedo responderle cualquier pregunta a nivel profesional, de forma muy respetuosa, por supuesto, ¿verdad? Ujú. O puede decir en ese momento no, eh, simplemente no, aunque esté embarazada, eventualmente no es una pregunta que tengan que hacerse, ¿verdad? Ok. Y no tengo que nosotros, no tenemos que entrar en el cuestionamiento, ¿será que sabía en ese momento o no sabía? Porque es algo muy personal. Ujú, ujú. Ah, ok, ok. Y por ejemplo, ¿será correcto si le envía un correo preguntando cómo está el estatus de mi proceso? Llamar o mandar un correo, como darle seguimiento a mi proceso, a ver qué pasó. Porque el asunto es, no nos llame, nosotros le llamamos y nunca llaman, ¿verdad? Entonces, Ujú, ¿se claro, vale claro. hacer eso? Sí, es súper válido. Creo que, bueno, la mayoría de las empresas deberían de tener como parte de su proceso una comunicación muy clara con la persona, ¿verdad? Y tener esa posibilidad de decirle, bueno, usted está en esta parte del proceso. Si no se ha escuchado una respuesta, generalmente, vamos a ver, el entrevistador tiene que dar una expectativa de tiempo y decir, de aquí a una semana yo espero tener una respuesta para su proceso. Si no es así, por favor, me contacta o yo le contacto para avisarle. O Ok. si de aquí a una semana usted continúa en el proceso, le haré saber por un correo si continúa o no continúa. Pero si yo no recibo Ok, respuesta, está bien que hagamos una llamada, está bien que mandemos un correo para decir, me interesa mucho la ok, posición y quisiera saber. perfecto. Y en general, ¿qué tipo de actitudes se debe evitar a la hora de ser un entrevistado? Yo creo que esta actitud eh, de hacer sentir al entrevistador de que yo simplemente estoy en la búsqueda de un trabajo porque necesito, creo que claramente esa es una de las razones, eh, pero donde hay desinterés, mira, es que no sé de qué hace la compañía, la verdad es que apliqué a todas las posiciones que me encontré, tiene tiempo para entrevistarse. Bueno, tengo 5 minutos y mañana no puedo. Y pasado mañana, no, tampoco puedo. Entonces, no se ve como realmente el interés de la persona por Claro. ser parte de un proceso, ¿verdad? Entonces, número uno, hay que tratar de evitar mostrar desinterés en el proceso. Cuando se tiene la posibilidad este, de agendar una entrevista con suficiente tiempo, el entrevistador espera que de alguna manera, en ese tiempo, en ese lapso entre el momento en que se agendó la entrevista y cuando se le entrevista a usted por lo menos haya hecho una búsqueda rápida de decir, ah, sí, me metí en su página de internet y me metí a ver y me pareció súper interesante lo que hacen. A eso nosotros le decimos, hizo la tarea, ¿verdad? Ujú, Entonces ujú. hay que hacer la tarea de buscar realmente eso que a mí me interesa y que me llamó la atención de la compañía. Es una pregunta súper básica que siempre nos van a hacer, ¿verdad? Y que muchas veces la gente falla por no tomar 5 minutos de meterse a revisar un poquito. Es como ir como 10 pasos adelante, o por lo Es menos un correcto. paso adelante. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Angie. Un placer. Pasemos entonces a compartir la experiencia de Hilda González. Adelante, Hilda. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Mirna por invitarme a este programa de ella tan interesante. Realmente programas donde se pueden aprender muchas cosas
y cosas que no se encuentran tan fácilmente. Así que espero que les sirva de algo a todos los bionautas que están siguiendo este programa y que siguen a Voces por Media Calle. Yo les voy a compartir rápidamente una presentación sobre la importancia que tiene la comunicación a la hora de ir a una entrevista de trabajo. Es decir, la comunicación verbal y la comunicación no verbal son fundamentales cuando uno va a una entrevista de trabajo y se encuentra en ese momento con una persona que nunca ha visto antes, porque por lo general no conocemos a los reclutadores, ¿verdad? En caso de que sea presencial y también en caso de que sea virtual, que es lo que tenemos que hacer, porque ahora con toda la pandemia y toda esta nueva modalidad de vida, las entrevistas de trabajo muchas son virtuales, ¿verdad? Y en general hasta las reuniones de trabajo se hacen de forma virtual y esto es nuevo para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es parte de lo que yo hago de trabajo. En general, asesoro empresas, asesoro personas en cómo comunicar mejor. Y es que resulta, Mirna, Angie y estimada audiencia, que con la comunicación ha pasado lo que ha pasado con la alimentación. Es decir, nosotros desde que nacemos, las personas oyentes, lo que hacemos es ir repitiendo lo que escuchamos, ¿verdad? Y así aprendemos a hablar. Y así vamos comiendo lo que nos dan y así aprendemos a comer. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que a través de los tiempos ha habido un análisis de, bueno, que sí, todos sabemos comer, pero ¿cómo comemos mejor? ¿Qué es lo que debemos comer para nuestro organismo? Bueno, ya no nos podemos comer 10 empanadas de frijol con queso todos los días. Qué riquísimo sería. Bueno, no, porque nos dicen, bueno, si uno se come eso, ¿qué pasa? Bueno, nos puede generar bueno, vamos a ganar peso, pero también podemos tener colesterol, no nos cuidamos, y entonces ya el corazón, y bueno, todo ese tipo de temas que nos dicen, bueno, ahora hay que comer balanceado. Lo mismo ha pasado con la comunicación. La comunicación, después de todo el análisis que se ha hecho, es una ventaja y un conocimiento blando, ¿verdad? O sea, es parte de lo que ya se analiza de cada persona cuando se va a contratar. Ya la comunicación tiene que ser estratégica, la comunicación se va aprendiendo, se va conociendo y uno dice, bueno, ya no me puedo comunicar exactamente como me comunicaba antes. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que ese mensaje que yo doy de forma no verbal y de forma verbal logre el objetivo que yo quiero? Entonces, ya ahora nos dicen, bueno, vamos a ir aprendiendo a comunicarnos mejor porque esa comunicación, si yo la hago bien, logra el objetivo que yo quiero. Entonces, voy a explicarles rápidamente, aquí les voy a compartir una presentación. Vamos a ver si aquí vamos a tenerla. Me avisan si la pueden ver. ¿Ahí la están viendo? Sí, perfecto, Gilda. Sí, Ok. Ok, yo voy a retomar algunas cosas de las que mostró Angie, pero las voy a retomar en el contexto específico de la comunicación. Bueno, ¿qué es la comunicación en una entrevista de trabajo? Sea personal, telefónica o virtual. Ojo que son 3 plataformas diferentes donde yo me tengo que comunicar, pero al final de cuentas es comunicar lo que hacemos. Las plataformas pueden variar, pero al final de cuentas yo lo que hago es comunicar a la persona que me va a hacer esa entrevista, ¿verdad? Es una
es un proceso de transmisión de la información verbal, es decir, el uso de mis palabras con esa persona que me va a entrevistar, y de la comunicación no verbal, o sea, mis gestos, las posturas, el tono de mi voz, lo que yo uso en esa integralidad en ese momento de una entrevista, que pueden ser 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, no sabemos cuánto nos va a dar la persona que nos está entrevistando. Por eso tenemos que ser muy concretos y no podemos pensar que tenemos 3 horas para decir lo que queremos y quiénes somos. 10 tips principales para ese momento de esa entrevista crucial, de ese trabajo que yo quiero obtener, porque podemos tener el gran currículo, pero si yo no me comunico bien y yo no comunico eso, van a optar por otra persona y no por mí. Entonces, bueno, siempre hay que preparar el escenario y decir, ok, ¿dónde es que me irán a entrevistar? Lo más probable es que sea en una oficina, cuando sea presencial. Si es por teléfono, yo tengo que darle prioridad a lo que yo hablo, porque no me van a ver. Son muy pocas las entrevistas telefónicas, es parte, digamos, de un proceso, pero al final lo quieren ver a uno. Entonces, en algún momento, o es presencial o es virtual. Entonces, ¿cómo yo preparo? ¿Dónde me voy a sentar? Cuidar la imagen, qué ropa me voy a poner, qué accesorios me voy a poner, qué corbata voy a usar, qué saco voy a usar, qué color me voy a poner ese día, en ese momento. Vigilar la postura, porque yo tengo que estar sentado erguido y no agachado, porque es importante esa presencia con mi cuerpo. ¿Qué gestos voy a hacer? ¿Cómo yo voy a expresar empoderamiento? Toda la comunicación no verbal muestra empoderamiento, seguridad, muestra confianza. Expresarme con sinceridad. Vean que uno puede decir cosas verbales y mentir, pero los gestos nunca mienten. Ni la mirada, ni los gestos que yo haga en mi rostro van a mentir. Entonces, yo siempre ser sincero, porque al final de cuentas la otra persona lo va a leer, ¿verdad? Siempre pensar en positivo, este trabajo es mío, es lo que yo quiero y a eso vengo. Nunca decir, ay, seguro me va a ir mal, porque yo me comunico esas cosas y el organismo, el cuerpo siempre las escucha. Entonces, desde el momento en que yo digo, voy a una entrevista es porque voy por ella y voy a ser escogido en ese puesto. Ese positivismo yo lo tengo que asumir desde el primer momento y yo lo voy a reflejar en mi cara. Moverme con naturalidad y soltura. Si yo empiezo a practicar movimientos que nunca he tenido, me voy a ver muy falso. Y mejor decir, no, ahí voy a ser yo natural, lo que yo, como yo me muevo, como yo me expreso, y no voy a fingir algo porque se va a notar que es una pose y no va a calzar. Escoger un tono y un volumen adecuados siempre es importante. Si yo llego y hablo así, bien, así, vengo a una entrevista, la gente va a decir, pero pues, ¿a qué viene? No, el tono de la voz y el volumen que yo utilice son fundamentales para que yo emita un mensaje positivo de fortaleza, de seguridad, y lo que lo que yo estoy haciendo en una entrevista de trabajo es convenciendo a la otra persona de que yo soy la que debo ser escogida, ¿verdad? Es Es vender la vender la imagen. imagen. Y no tenemos mucho tiempo. Entonces, desde el primer momento ya vamos a ver, desde que yo saludo es fundamental. Luego, respetar el espacio interpersonal. No voy a parecer una taravilla suelta, ¿verdad? Hablando y hablando todo el rato. No, yo tengo que esperar a que la otra persona me pregunte. Yo respondo, yo le doy ese espacio a la otra persona. Incluso tengo que aprovechar los silencios. Hay un silencio, yo me quedo en silencio. O yo digo algo y hago un silencio para que la otra persona
lo vaya meditando, darle espacio a la otra persona a ir digiriendo lo que yo le voy diciendo. Yo tengo 30 segundos para que la otra persona se haga una primera imagen mía. Y eso es siempre. No es solo una entrevista de trabajo. Siempre que yo conozco a alguien en una fiesta, en una reunión, en una actividad social, en cualquier escenario, esa persona tiene 30 segundos para hacerse una idea mía. O al revés, yo me hago de esa persona una idea en 30 segundos. Es muy rápido. Y esa imagen que se hace a alguien de mí, escuchen esto, puede durar hasta años en cambiarse. Es complicado. Entonces, esos 30 segundos que yo tengo, los iniciales, donde yo llego a una reunión, a una entrevista de trabajo, esa persona con la que yo me reúno, tengo que hacerle un saludo donde converjan 3 cosas. Le doy la mano con seguridad, lo miro o la miro a los ojos a esa persona y sonrío. Son 3 cosas fundamentales. Y si la entrevista es virtual, obviamente no le voy a dar la mano, pero sí la veo a los ojos. ¿Y qué es verla a los ojos? Volver a ver la cámara de la computadora o del celular. Ahí, en esa cámara, es donde está la gente, no en la pantalla, en la cámara. Cuando yo veo a la cámara, como en este momento, es porque yo estoy viéndole a los ojos a la persona en la plataforma virtual y sonrío como una amabilidad, como un momento de empatía, como un momento de calidez, de tranquilidad, de abrirle las puertas a la otra persona y decir, aquí estoy. Mucho gusto, ¿cómo le va? Soy Hilda González y vengo a la entrevista con usted. ¿Cuál es esa comunicación verbal que yo tengo que utilizar? Primero, yo no debo tutear al entrevistador desde el primer momento. ¿Qué es tutear? Yo no le puedo hablar de voz, porque es un uso del castellano de confianza, más coloquial, sino que la recomendación que siempre se hace es hable de usted. Trate a la otra persona de usted, porque no le tenemos confianza, hay un respeto, hay una distancia. Y si esa persona empieza a adquirir una actitud coloquial, entonces ahí yo puedo preguntar, bueno, ya que usted me habla de voz, ¿me permite si le hablo también de voz? Entonces, hay un respeto en el manejo de la comunicación. Luego, dejar que el entrevistador dirija la entrevista. Aunque yo sea muy hablantín, o sea, muy empoderado, yo no puedo dominar la entrevista porque el entrevistado soy yo. Entonces, bueno, ahí me tengo que ubicar y decir, bueno, usted pregúnteme y yo respondo. Y evitar responder con monosílabos porque ahí pareciera que es que yo no sé nada, porque no tengo la respuesta ampliada y puede haber una mala imagen mía cuando respondo con monosílabos. Ya dijimos utilizar el tono de voz adecuado, ni demasiado alto, que parezca ahí un chillido, ni tampoco bajito, porque eso es inseguridad, timidez. Mostramos una personalidad cuando hablamos fuerte o cuando hablamos en tono bajo. Siempre evitar respuestas negativas. Hay que sacarse el no del uso del lenguaje. Y eso lo debemos hacer siempre, realmente, en la vida. Porque el cuerpo siempre nos escucha. Y a veces hasta nosotros decimos, ¿no quieres ir conmigo a tomar un café? ¿Por qué le metemos el no ahí? La pregunta es, ¿querés ir conmigo a tomar un café? Tenemos muy metido el no en el lenguaje y la recomendación siempre es transformar ese no en sí.
¿verdad? En un criterio positivo, en una frase positiva. No abusar de las muletillas, ahí es importante pedir siempre consejo a alguien o grabarse antes de cómo hablo yo para irme conociendo, cómo me grabo. Si digo muletillas, bueno, ver cuáles son esas muletillas, reconocerlas y descubrirlas cuando hablamos para irlas eliminando. Luego, adoptar un lenguaje correcto. Tampoco vamos a usar, como yo digo, palabras de domingo en pleno día miércoles, porque entonces lo que hacemos es confundir con el uso excesivo de palabras rebuscadas, sino hablar como hablamos siempre, con un lenguaje llano, entendible, porque lo que vamos a buscar siempre es una comunicación fluida y comprensiva. Luego, en la comunicación no verbal, todo va de la mano, lo verbal y no verbal, ¿verdad? Porque somos un comunicador integral. En esa comunicación no verbal siempre tenemos que intentar siempre sentarnos con la espalda recta, aunque parezca un poquito impostado porque vivimos, digamos, agachados. Bueno, no. Si yo bajo la espalda y la encorvo, genero un mensaje distinto. No, yo tengo que sentarme recto en mi silla en una entrevista presencial o en una entrevista virtual. Porque aquí estoy yo sentado, soy muy profesional y vengo a esta entrevista. Evitar cruzar los brazos y las piernas, porque ese movimiento que a veces tenemos muy natural, lo que hace o lo que muestra o lo que comunica es que estamos a la defensiva y nos estamos protegiendo. Entonces, todo lo contrario, siempre estar consciente de que las manos tienen que estar abiertas, separadas, que yo tenga movimiento en mis manos y no cruzadas porque pongo una barrera. Como vimos ahora, mirar a los ojos, pero sin pareceros, obviamente, que yo estoy desafiando a esa persona. En general, trato de mirarle a los ojos, puedo bajar la mirada en algún momento, volver a mirar a los ojos de una manera natural, ¿verdad? Pero segura, yo te veo a los ojos, no pasa nada. Gesticular con movimientos en las manos para enfatizar algunas frases, ¿verdad? O explicaciones. Y evitar mirar el reloj de manera constante. Eso es muy molesto para la contraparte cuando uno está conversando con alguien. Y ahora que hay relojes que mandan todas las redes sociales las mandan por el reloj, es espantoso utilizar un reloj así en una reunión formal o en una entrevista de trabajo. En ese caso, te quitas el reloj y lo metes en el maletín, en la cartera, lo que andes, y te quitas esa distracción de las manos. Claro. La entrevista de trabajo virtual tiene elementos muy específicos. Vamos a verlos rápidamente por el tema del tiempo. ¿Nos podemos pasar un poquito, doña Mirna? Sí, porque como no hay un programa posterior a este, entonces no hay problema. Ah, bueno, entonces le voy a robar unos minutos más. Sí, porque está La muy importante. entrevista de trabajo virtual, yo lo presento como un decálogo. Hay 10 elementos fundamentales. Ya vimos un poco por qué yo tengo que buscar un lugar tranquilo donde yo voy a poner mi computadora. Tratemos de que sea por computadora, no por celular, porque si yo tengo el celular en la mano y estoy en la entrevista, ese celular se va a mover conforme yo me mueva y entonces va a ser como una entrevista gelatinosa, yo me muevo para todo lado y lo que se está moviendo es la cámara. Entonces, buscar siempre una computadora en un lugar iluminado, libre, posible, por lo general, o de preferencia de interrupciones, y asegurarse una buena conexión de internet, ¿verdad? Comprobar que la cámara web está funcionando y el audio, hacer pruebas antes, no decir, ay, perdón, es que no me había dado cuenta. No, prepararse para esa entrevista es fundamental para que a uno no lo coja el toro, sino que ya tengo probado el audio, probada la cámara, todo está funcionando bien, hacerlo una hora antes
y asegurarse de eso. Cerrar todas las pestañas que se tengan en la computadora, los chats que puedan entrar ahí, que aparezcan en media entrevista, silenciar el teléfono móvil que tengas al lado, o sea, asegurarse de que todo está muy profesional. Vestirse de manera profesional también, evitar los colores brillantes, preferiblemente se recomiendan colores neutros, pero colores lisos, nada de rayas, nada de puntos, tratar de que toda la ropa tenga un solo tono, porque eso ayuda, digamos, a la presencia y el resto de cosas distrae a la otra persona. Si se usan anteojos, tratar de que esos anteojos se utilicen si yo tengo que leer algo y si en el momento de la entrevista yo no tengo que leer ningún documento, tratar de quitárselos para evitar ese reflejo de la pantalla que se genera en los lentes, excepto que uno tenga lentes antirreflejo, que es, digamos, una maravilla. Pero entonces, tratar de manejar esos lentes para que no sean un obstáculo en la entrevista vía virtual. Siempre tener a mano un bolígrafo con un bloc de notas para poder escribir ahí cualquier dato y tener listas las preguntas que yo le quiero hacer a la persona. Número 6, lo que hablábamos ahora, ver la cámara porque ese es el contacto visual que yo tengo. Siempre poner atención a la persona que tengo al otro lado de la computadora y si yo puedo sonreír de vez en cuando, como sintiendo que yo le estoy poniendo atención a esa persona, es importantísimo. Ya vimos usar gestos con las manos cuando sea apropiado. Ojo si ocurren cosas inesperadas que estoy yo transmitiendo o en la reunión virtual, estoy en el video y alguien entra al lugar donde yo estoy o de pronto se oye un escándalo o alguna situación que interrumpa, yo tengo que apagar en ese momento el micrófono y si es algo visual, apago la cámara en ese momento y pido disculpas. Deme un momento, disculpe, voy a apagar mi cámara un segundo para arreglar aquí la situación. No pasa nada que yo pida ese momento, ese espacio para decirle a la persona que entró, estoy en una reunión, puede salir, ¿verdad? Y siempre preguntar sobre los próximos pasos. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? A partir de esta conversación que tuvimos, usted me avisa, yo la llamo, usted me llama, ¿qué vamos a hacer, verdad? La vestimenta es fundamental. El consejo que se da es tratar de buscar una vestimenta formal, porque no sabemos cómo es la cultura de esa empresa. Tal vez hemos investigado y nos han dicho, bueno, aquí la vestimenta es, uno tiene amigos que trabajan ahí o buscamos qué hacer, a quién le preguntamos. Bueno, siempre una vestimenta formal para arrancar, porque eso nos da formalidad también, estamos comunicando en la forma de vestir que ese trabajo nos interesa y que para nosotros es algo serio. Para nosotros es algo serio. Para las mujeres, evitar minifaldas, ropas ajustadas, ¿verdad? Tratar de también, si podemos usar un saquito, puede ser con una falda, la falda a la altura de la rodilla, un poquito más arriba, es, digamos, la manera más formal de vestir, y los hombres tratar de usar un saco, una corbata, o un saco nada más sin corbata también. Tratar de, vamos a ver, de que la ropa muestre mucho de lo que somos. Vean ahí en un recuadro donde está la postura, como yo no me puedo sentar, ni como los dos primeros ejemplos. Como yo ponga las piernas, también va a comunicar,
cómo yo me siento, comunica, con qué ropa ando, comunica. Puede ser una empresa un poco más informal, entonces me doy el lujo de que me pongo, ¿verdad? Pensar siempre, bueno, ¿qué me voy a poner? No llegar ahí como que con la ropa que estuvo en el día ya, aquí, esta ropa es la misma que voy a usar. Ahí está la postura, que es fundamental. Vamos a compartir. Creo que ahí ya estamos, ¿verdad? Qué importantes todos esos detalles, creo que es demasiado valioso, ¿verdad? Porque em, actualmente yo veo que sobre todo la gente joven tiende a ser como muy informales para vestir, como muy más libres, más light, ¿verdad? Y uno ve en las noticias cuando vas la fila de gente que va ahí para entrevista de trabajo, y hay gente que va muy formal y gente que va, hecho es un desastre, y gente que va como si van para la U, ¿verdad? Sí. Y creo que eso la imagen que uno da, la primera impresión que uno da es lo que va a impactar, ¿verdad? Y hablando de lo no verbal, por ejemplo, la postura y todas esas cosas, hay algo muy importante que tiene que ver precisamente con el no mentir, el estrés, todas esas cosas que no solamente se ven en la mirada o en la postura del cuerpo, sino además, todavía más sutilmente, es en la dilatación de las pupilas y en la vasodilatación o la vasoconstricción de los vasos capilares en la piel. Eso no se ve como tan obviamente, porque nadie anda viendo ahí cómo se le ve la pupila, los ojos y esas cosas, pero el inconsciente de la otra persona sí lo capta, sí se Sí, nota claro. y Ujú. reacciona con eso. Son como señales químicas, pero eso no solamente son las señales físicas, sino también señales químicas, que eso es muy Sí, sutil. Entonces, la actitud que yo tenga y cómo yo me sienta en el momento de la entrevista se me va a reflejar en esa parte química o bioquímica que es como muy sutil, pero que lo detecta la otra persona a nivel inconsciente también. Es como si el semáforo se pone rojo en verde, entonces yo acelero o paro. Exactamente igual. La otra persona se va a sentir de una determinada manera y va a reaccionar de una determinada manera. El entrevistador, con respecto a mí, que soy la entrevistada, por ejemplo, dependiendo de cómo yo me sienta, porque hasta en esos detalles, como la dilatación de la pupila, por ejemplo, o la vasoconstricción de la piel, se notan un montón de cosas también. Yo comunico un montón de cosas sin darme cuenta, porque eso es inconsciente. Entonces, ir como muy centrada, muy enfocada en lo que quiero y en lo que estoy, me va a ayudar a manejar inclusive hasta bioquímicamente los mensajes que yo puedo lanzar sin darme cuenta. Así es que es muy importante. Si yo me enfoco en todos estos tips que ustedes nos han dado y va uno centrado en eso, bioquímicamente también voy a ir equilibrada en ese sentido y voy a reflejar desde mi interior más, es como un plus, ¿verdad? Y es como una garantía de que voy a tener más éxito en la entrevista, voy a dar una mejor impresión en la entrevista, como para que los entrevistadores piensen en mí como una posibilidad o como una buena opción de contrato. Mira, Demasiado. tal vez me gustaría ahí aportarle una idea más, y es que muchas veces, este, eh, número uno, cuando simplemente aplicamos por aplicar, no nos fijamos si realmente cumplimos con los requisitos. Entonces, lo primero es que sepamos que nosotros cumplimos con los requisitos mínimos cuando estamos aplicando una posición. Y lo otro es que tampoco nos inhibamos de aplicar si no cumplimos con absolutamente todos los requisitos, porque hay momentos en los cuales no necesariamente se busca que cumplamos eso al 100%, sino que tengamos cierto conocimiento, pero más allá de eso, la actitud y el deseo de aprender. Entonces, creo que acá las tres hemos puesto foco en eso, es una cuestión también de actitud, ¿verdad? De lo que yo demuestro, de qué tan positivo me muestro yo en todos los ámbitos, en todas las entrevistas y en todas las interacciones que yo pueda tener.
No es menos importante la primera entrevista porque es con el reclutador inicial que con el manager. Todas son igual de importantes, en todas se comunican y en todas tienen un peso importante en el proceso. Entonces siempre, como dice usted, muy centrados en ese conocimiento propio, ¿verdad? De qué quiero, qué deseo y hacia dónde quiero ir, porque cuando uno no sabe hacia dónde quiere ir, cualquier camino puede ser bueno, pero es confuso, ¿verdad? Es correcto. Entonces, creo que es muy importante tener claridad de qué es lo que yo quiero cumplir y hacia dónde quiero ir. Y a partir de eso, entonces, abrirse la posibilidad de arriesgarse también, de preguntar y de saber si de repente yo puedo llegar a cumplir lo que me están pidiendo para esa posición. Entonces, siempre una actitud súper positiva va a marcar la diferencia. Claro que sí. Mirna, ahí me parece que hay una Hay una pregunta. pregunta muy importante de Mercedes Soto. Dice, en una entrevista de trabajo es muy común que nos pregunten por nuestras debilidades. ¿Cómo exponerlas sin afectar nuestra presentación? Muy importante esa pregunta. Sumamente importante, Mercedes. Como les decía yo, nosotros tenemos que tener presente que somos seres humanos y ya si nosotros partimos de eso, quiere decir que somos personas imperfectas. Entonces, está bien que nosotros digamos que tenemos áreas de mejora. Eso nos pasa a todos. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa pregunta. El asunto es, no es lo que decimos, sino cómo decimos las cosas, ¿verdad? Ahí está el meollo. ¿Cómo tenemos que decirlo? Bueno, tenemos que decir, bueno, sí, casualmente a mí me han dicho que yo, en algún momento me dijeron, por ejemplo, que yo tenía que manejar mejor mi tiempo porque no estaba logrando cumplir con todas las tareas. Cuando a mí me dijeron eso, pues en realidad lo tomé con mucha humildad, creo que tenían razón en ese momento y lo que hice fue pedir ayuda a una persona que sabía que era súper organizada y que tenía muy clara esa estructura. Me metí a buscar unos cursos online gratuitos y otros que me dio la empresa, por ejemplo, y entonces empecé a hacer A, B y C. Entonces lo importante es denotar que efectivamente sí, nosotros tenemos áreas de mejora. Raro sería que nosotros dijéramos, no, yo no tengo nada que cambiar, no, no tengo nada que mejorar, porque eso no es cierto, ¿verdad? Estamos fingiendo. Entonces, es importante inclusive que nosotros siempre pensamos qué tenemos que mejorar, pero ¿cuál es el plan que tenemos para mejorar eso? ¿Estamos ya haciendo algo para mejorar esa parte? ¿O tenemos el plan de meternos a algún curso? ¿Tenemos el plan de hacer cosas? Entonces, no tengamos miedo a eso y siempre seamos muy honestos si nos preguntan cuál ha sido, por ejemplo, el último feedback de crecimiento que le dieron a usted. ¿Cuáles cree usted que son esas áreas en las que usted tiene que trabajar para mejorar? Creo que no hay nadie en este mundo que diga que, bueno, hay gente que dice que es perfecta, pero en realidad no es creíble, ¿verdad? Entonces, siempre es importante trabajar en eso. Excelente. Gracias por la pregunta, Muchísimas Mercedes. gracias. Sí, excelente pregunta. Muchísimas gracias, chicas. Hay un tema Eh, importante, perdón, ahora que hablaba Mirna de los jóvenes, y es el uso de los tatuajes. Tal vez vale la pena, ¿cuál es la recomendación que se hace a partir del uso, digamos, de los tatuajes tan común ahora? Eh, por lo general, lo que se le pide a los jóvenes es que cuando decidan tatuarse, o a las personas que decidan tatuarse, que no se tatúen en las áreas donde que quedan expuestas cuando uno usa una vestimenta formal. Es decir, sí, lo voy a expresar al revés, que los tatuajes queden en zonas del cuerpo que puedan ser tapadas en un momento estratégico. ¿Por qué? Porque aunque los tatuajes son parte de la vida cotidiana y normal, hay empresas que no aceptan personas tatuadas por X o Y razones. Eso es todo un tema de análisis, pero eso ocurre. Entonces, ¿para qué yo me voy a exponer a perder, digamos, el acceso laboral a ese lugar solo por el uso de tatuajes? Entonces, si yo llevo la manga larga, yo me hago tatuajes en las partes en las que una blusa o una camisa las tape. Y yo llego y me presento y no se ven los tatuajes, ¿verdad? Ya después yo veré si la cultura de la empresa me permite que yo en algún momento lleve, ¿verdad? Pero que eso no sea un obstáculo por todos los
los temas que hay alrededor del uso de los tatuajes en muchos de los lugares y de las personas, ¿verdad? Muchos de mis estudiantes de la universidad me dicen, profe, es que a mí me han rechazado porque me ven los tatuajes. Eso ha pasado. Todavía hay estereotipos alrededor de eso. Sí, mucho prejuicio sobre eso. Yo creo que Mucho prejuicio. es un tema súper importante, Hilda, y aquí yo creo que hay dos cosas importantes. Número uno, ninguna empresa en este momento de la vida debería discriminar a nadie porque tiene un tatuaje. Claro. Eso no Claro, debería pero pasar. sí ocurre. Y lamentablemente, como dice Sí. usted, ocurre. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que leer claramente cuáles son los requisitos de esa posición, porque hay posiciones que requieren una formalidad tal, por ejemplo, les puedo comentar de posiciones de oficiales de seguridad que trabajan en un banco. Entonces, en ese momento, y que el uniforme, por ejemplo, de la compañía en general es de manga corta. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la descripción del puesto tiene que haber mucha claridad de el tipo de vestimenta, por ejemplo, o en la primera entrevista el tipo de vestimenta. Si yo como profesional, ¿verdad? Y yo que estoy aplicando, tengo claridad de que ese es un requisito, no me siento discriminado. Pero sí es importante que se sepa que uno tiene que ser estratégico. Creo que va a depender también mucho de hacia dónde yo me quiero, en qué campo, ¿verdad? Yo me quiero profesionalizar, ¿verdad? Y cuál es el área de acción, ¿verdad? Es diferente si uno va a trabajar en un banco y en lugares donde está expuesto al público, pero no deberíamos sentirnos discriminados por eso, pero sí tener claridad que hay posiciones y lugares de trabajo que sí requieren que exista un nivel de formalidad donde se tengan que tapar los tatuajes, no Sí, por claro. discriminación, sino por la situación del puesto. Y ya después uno Para se aeromosas. va midiendo, ¿verdad? Uno Exacto. después va midiendo. Sí, por ejemplo, para aeromosas no permiten tatuajes de ningún tamaño en ninguna parte. Es Sí, terrible. es que hay mucho estereotipo, es discriminación o son reglas de una empresa, como se quiera. Todo esto es un análisis sociológico que nos daría Navidad, pero la recomendación al menos que se hace es, si querés tatuajes, pensá siempre en que en algún momento podés tapártelos, digamos. Eso es un poco por ahí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo yo voy a usar esos tatuajes en un momento estratégico? No los voy a usar por un objetivo que quiero y después ya yo me diré si los uso, si los enseño, si no los enseño, etcétera, ¿verdad? Pero sí es una de las recomendaciones importantes que se hacen, ¿verdad? Sí, los aretes y una serie de cosas, ¿verdad? Creo que la primera impresión que uno da tiene que ser la mejor o lo más positiva posible para asegurarme un puesto. Y después ir poco a poco, ir liberándose o expresándose más como uno es, pero ya estás dentro de la empresa, ya te conocen, ya te valoran como empleado, ya es la cosa diferente, ¿verdad? Entonces, Sí, pienso que por ahí mucha tela que cortar para la gente que anda buscando trabajo, ¿verdad? Y ver cuáles son sus prioridades en ese sentido para la búsqueda y la seguridad de conseguir, de ser contratado en algún momento dado. Tienen que priorizar, ¿verdad? En ese sentido, de la primera impresión que se da. Esa es la carta de voy a ver, yo no presentación. sé, Mina, abusando del tiempo, yo no sé si pueden ver esta imagen, es parte Ajá, ¿la ven? ajá, sí, Uh-huh. exacto. Ujú, Vean sí, la comunicación no verbal ajá, de una sí, imagen y la otra. y Es un médico, ajá. es la misma persona y refleja algo muy diferente entre una posición y la otra. Sí, son Uno lo mensajes ve, distintos, uno lo son ve, por mensajes ejemplo, diferentes. uno va al hospital, por ejemplo, a una cita y demás, y ves a los médicos y los enfermeros con manguitas cortas y todos los brazos tatuados, pero ya están contratados, ya están trabajando, ¿verdad? Ya están inmersos en el sistema y ya estando ahí se pagan a hacer los tatuajes. Tal vez no lo han hecho, no lo hicieron antes cuando eran estudiantes o cuando estaban iniciando la carrera, pero y se ve como mucha naturalidad,
pero para la hora de una entrevista de trabajo, en esa impronta que uno va a dar, sí es importante dar la mejor impresión que uno pueda dar. Sí, porque uno no conoce todavía hasta que esté adentro de la empresa, ya uno va conociendo cuál es ese manejo comunicacional de la comunicación, ¿verdad? Interna de una organización, ya ahí entonces uno va aflojando, va dejando, Exactamente, pero ese comienzo, como lo hablábamos ahora, es fundamental. es correcto. Así es que bueno, esperemos que sigan todas las recomendaciones del caso para que asegurarse un puesto más ahora que hay tantos problemas laborales, ¿verdad? De desempleo. Creo que son tips que muy valiosos para que la gente se ponga en orden, que toman nota de todo eso y comiencen a practicar, a ensayar, a grabarse, lo que sea, con otros compañeros y demás, practicar y desarrollar esas destrezas de comunicación para tener una muy buena entrevista laboral. Mucha Sí. suerte a todos los que están también en esos procesos y demasiadas gracias a ustedes por compartir esa gran experiencia y ese gran conocimiento. Muchísimas gracias y que tengamos todos una muy buenas noches. Gracias por la Gracias, invitación. Que todo muchas esté muy gracias. bien. Buenas noches a Igualmente, más a todos. Buenas ustedes. noches. Buenas noches. Hasta luego.